en los zapatos. Bienvenidos a Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo, en nuestra entrega número 18 y retomando el podcast con un lavado de cara. Como ahora mismo os vamos a contar, hemos querido volver con más fuerza y aunque parecía que ya este proyecto había finalizado, nada más lejos de la realidad. Realmente lo que estábamos era dándole una nueva forma. Pero antes de nada vamos a presentarnos, porque aquí, en el otro punto de la fibra óptica, tengo a Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cuánto tiempo? Pues yo encantado de retomar este proyecto y además un poquito espeso, así que me vais a disculpar porque estás... Bueno, este proyecto nunca se fue. Nunca se fue, realmente estaba de parranda. Latente. Estaba descansando, estaba cogiendo fuerzas. Y yo, como no, Jaime, que de nuevo aquí a los mandos de esta nave, no del misterio, sino de la educación, y con muchísimas ganas de volver a dar caña a esto de Tiza en los zapatos. Sin embargo, vais a notar unos pequeños cambios y antes de comenzar el programa muy rápidamente os vamos a explicar cómo va a ser este nuevo Tiza en los zapatos. Y es que si recordáis, anteriormente en Tiza en los zapatos os ofrecíamos unas noticias de actualidad, os traíamos algunos recursos educativos o incluso algunos temas para debatir. Esto, pues bueno, como algunos ya habéis sabido, porque nos habéis preguntado por redes sociales o por nuestros métodos de contacto, nos llevaba tanto trabajo que al final no podíamos ofreceros realmente un programa de calidad si no le invertíamos ese tiempo que era necesario. Por lo tanto, tanto Carlos como yo hemos decidido que, como Tiza en los zapatos merece la pena, vamos a darle este pequeño cambio en el cual las noticias que a día de hoy, gracias a las redes sociales, a miles de programas de lectores de feed y de noticias, pues estamos casi todo el mundo al día. Lo que queremos ofreceros son estas cápsulas con una información que sea más atemporal, que cualquiera puede escucharse el número 18 como el número 50 y pico de Tiza en los zapatos y siempre le va a ofrecer algo interesante. Elegiremos un tema y cada uno de nosotros lo irá desarrollando, de tal manera que incitaremos a que tengamos un debate entre nosotros y con vosotros, oyentes, si nos queréis escribir y dejar comentarios como siempre en el blog de siempre, ya lo conocéis, que es tizaenloszapatos.blogspot.com. Así pues, sin más dilación, vamos a comenzar con este podcast número 18 con un tema que en esta ocasión lo he elegido yo porque me toca, y son los juegos de mesa en la educación. Bueno, como os estábamos adelantando, realmente en cada uno de los programas de Tiza en los zapatos, tanto Carlos como yo vamos a traer un tema para que el otro quizás le pueda dar el contrapunto. ¿Por qué? Porque los que ya nos conocéis más o menos, sabéis que tanto Carlos como yo somos estamos dentro de la educación, pero de dos mundos diferentes. Podríamos decir que Carlos está con los más mayores y yo con los más chiquitines, pero aún así nuestros puntos de vista y los recursos con los que contamos y podemos explicar son tan diferentes que nos van a dar una gama de colores para poderos ofrecer, y en este caso, como decía, me ha tocado a mí. Y como yo soy un poquito friki, que ya lo sabéis, me he ido con un tema que me parece muy interesante y que además ahora está bastante de moda. Hay un auge en los juegos de mesa. A ver, vamos a decir friki, aunque no es cierto, pero estos juegos de mesa que son algo más diferentes, porque cuando alguien habla de juegos de mesa, automáticamente hasta ahora pensamos en cosas como el Trivial, el Parchís y la Oca. Que no quiere decir que estos juegos de mesa no estén bien tenerlos dentro de la educación. Pueden ser un recurso muy interesante. Sin embargo, lo que es más curioso, el por qué he querido traer este tema, es que hay una serie de juegos que han ido apareciendo a lo largo de este nuevo siglo, podríamos decir, porque aunque ya comenzaron en los 90, sí que un poco a raíz también de lo que es los juegos de rol. Ahora mismo, esos juegos que a lo mejor podían ser más minoritarios, se han ido haciendo muy famosos, se han ido haciendo más conocidos, y por eso, en la educación, ocurre como siempre, ¿no? Que hay unos poquitos maestros que conocen este mundo y lo han estado utilizando hace años como recurso educativo o como herramienta, pero sin embargo ahora, al darse más a conocer, hay muchos profesionales de la educación que se están, pues, interesando, ¿no? De qué posibilidades puedo tener yo.
Yo os quería comentar antes de nada, por hacer este pequeño inciso, y esto también te lo comento a ti, Carlos, y es que cuando yo he buscado información sobre los juegos de mesa en la educación, sistemáticamente la fotografía que suele ilustrar los artículos, siempre, o el 90% de las veces, ha sido el juego Catán, que yo no sé si lo conoces, Carlos. Pues no lo conocía hasta que he investigado un poquito y justo el viernes pues teníamos la cena de fin de curso en el instituto y salió el tema con un compañero de que tenía el sábado una partida de este juego y me estuvo comentando un poco de qué iba, pero no lo conocía, ¿no? Bueno, tú no te preocupes, Carlos, que yo, como lo tengo, quedaremos un día a echar pero unas ¿qué cañas. juego de mesa no tienes, Jaime? De los 70.000 que existen, ¿qué juego de mesa no tienes? No, la verdad es que he de confesar que no, que aunque soy muy aficionado a los juegos de mesa, me gustan mucho, no soy poseedor. O sea, realmente el Catán, porque es el más famoso, sí que lo tengo, me lo recomendaron, y si no me falla la memoria, se lo regalaron a mi mujer. Y es que podría decir que menos uno que tengo yo de cine, casi todos los 2 o 3, no te creas tanto, que tengo, me los han regalado. Y es que uno de los grandes inconvenientes, y aunque ya me voy adelantando de los juegos de mesa, más a nivel quizás de usuario, es que sus precios hasta hace poco eran muy caros. Os voy a contar una anécdota. El otro día me fui a una tienda de estas donde venden libros, películas y todas estas cosas, y ya sabéis todos cuál es, la más famosa. Me fui allí y fui a mirar unos juegos de mesa para hacer un regalo. Y una vez fui a jugar en casa de un amiguete al Juego de Tronos, valga la redundancia. Es un juego que a mí me ha encantado, es muy del estilo del Risk. Bueno, pues fui a mirar el precio, yo un poco adelantándome, ¿no? Porque dentro de nada es mi cumpleaños y dije, uy, esto puede ir yo soltando indirectas. Pues qué chulo el Juego de Tronos. Pero el precio en este caso estaba rondando los 60 euros. Claro, o sabes a ciencia cierta que tienes gente con la que puedes jugar pues por lo menos 1 o 2 veces cada mes, porque si no, 60 euros para un juego que a lo mejor juegas una vez y se queda cogiendo polvo en el armario, pues bueno. Sin embargo, como decía, esto va cambiando poco a poco, pero no porque los juegos de mesa vayan bajando de precio, sino porque van apareciendo juegos de mesa más sencillos, que igualmente pueden ser utilizados en la educación, porque desarrollan mucho lo que son las competencias, ya ahora entraré en ese tema, y que a lo mejor están rondando los 10, 20 euros, porque a lo mejor son simplemente unas cartas, como decía, el material en sí, incluso lo puede elaborar uno mismo, pero el material no tiene un coste tan grande como puede ser un tablero, unas fichas, etcétera. Pero bueno, por no irme tanto del tema, yo os quería comentar lo primero, y es que en la década de los 90... En Europa se creó lo que son las competencias clave que les llamábamos aquí, ¿vale? Donde nos marcaban, para que lo podamos explicar un poco como decimos para todo el mundo, nos marcaban un poco qué habilidades tendría que desarrollar una persona para convertirse en un ciudadano. Suena un poco así, muy de estas películas de distopías, pero lo resumo muy a grosso modo para que os hagáis un poco una idea, ¿no? de lo que os estoy intentando explicar. Sí que es verdad que las últimas leyes de educación han cogido estas competencias clave o competencias básicas y las han adaptado, digamos, como excusa, ¿no? de yo desarrollo estos contenidos, yo desarrollo estos objetivos que tenéis que explicar en la escuela, en los institutos, porque esto es lo que el marco europeo me exige. Bueno, pues ¿por qué os cuento esto? Porque realmente en un artículo que yo encontré que se titula de cómo los juegos de mesa favorecen las competencias básicas en la educación, nos hace un pequeño resumen, cómo esas competencias, que aunque parece que aquí las estaba criticando, no, la verdad es que está muy bien que sepamos qué competencias tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Pues los juegos de mesa, cualquiera que podamos coger de los que hay actualmente, que podemos encontrar en cualquier ludoteca, en los colegios, en las bibliotecas, nos pueden servir para desarrollar estas competencias. Fijaros que yo tengo una lista, por ejemplo, que nos dicen: el juego tiene una función principalmente socializadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en cualquier juego que no sea jugar al solitario con las cartas, tiene que haber unos aspectos de socialización. La persona que está jugando tiene que desarrollar unas habilidades para poder empatizar con la otra persona, ya sea para jorobarla en el juego como para ayudarla. Nos sirve un poco de entrenamiento también para la vida real, ¿no? Al fin y al cabo. Hay mucha gente, y yo lo reivindico mucho, el no desarrollar tanto la inteligencia emocional en lo que son las escuelas con los más pequeños,
porque nos falta un poco de entrenamiento a la hora de enfrentarnos a situaciones sociales, porque no hemos tenido, como decía, ese previo entrenamiento. Nos encontramos de repente con que tenemos que estar en una situación más formal o más informal en la sociedad, en unas situaciones ya, fijaos qué chorradas, como puede ser un entierro, como puede ser una boda, un bautizo, y hay gente que es que no sabe estar, pero simplemente porque le ha faltado a lo mejor ese entrenamiento previo. Ya sabéis lo que se dice, nadie nace aprendido. Os sigo comentando alguna otra. Dice, aseguran que el cerebro se halla estimulado y activo, pues motiva y reta al participante a dominar el juego. Aquí lo que desarrolla un poco es la competitividad. Menuda palabreja. Que algunos dicen que eso es malo, eso de competir es malo. A ver, no, eso de competir es bueno siempre que sea de una manera sana. El estimularse uno mismo para superarse, para ganar, para mejorar sus habilidades y sus conocimientos, pues eso es bueno, y en este caso, desde luego, cualquier juego lo puede hacer. Porque haciendo este pequeño inciso, aunque yo me he centrado en los juegos de mesa, al fin y al cabo, esto se podría aplicar como norma general al juego. El juego como herramienta educativa se lleva usando desde hace décadas. Sin embargo, básicamente se puede extrapolar todo lo que se decía antes a estos juegos de mesa, pero sin embargo, como os voy a seguir contando, me aporta alguna cosita más. Tú, Carlos, cuando quieras me interrumpes, porque estoy soltando aquí un rollo macabeo. Sí, yo digo, esto está siendo más bien monólogo. Yo... tú méteme. Yo es que voy un poquito deprisa porque quiero rápidamente contar todo lo que... toda la información. Es que yo tengo bastantes cosas que decir a lo que estás planteando, así que... Vale, tú me paras. Cuando quieras, de todas formas... Continúo leyendo un poquito esto porque está muy interesante lo que decir que en todas las edades se juega por puro placer y disfrute y crea una actitud cordial hacia la vida y el aprendizaje. También nos dice que desarrolla la creatividad, la imaginación y la espontaneidad. Alivia el aburrimiento de otras actividades, a veces incluso aísla lo que practica del ajetreo del mundo cotidiano. Vale, como veis os estoy leyendo un poquito estos puntos que nos decía este artículo. Y sí, bueno, realmente, pues como os comentaba antes, esto también es el factor lúdico que tiene el juego que nos permite camuflar, ¿no? De alguna manera, alguna actividad de aprendizaje de manera divertida. Ayuda a lograr confianza en uno mismo. Esto también es verdad. Nos permite no tener miedo a tomar decisiones. Desarrolla las capacidades afectivas de los niños, la empatía, por ejemplo, ¿no? El hecho de sentirse mal o el querer ayudar a alguien o el no regocijarse en la victoria. Oye, poco a poco, ¿no? Como decíamos, y los juegos nos permiten trabajar esto. Yo perdona que te corte, Jaime, pero es que yo creo que, bueno, el enfoque no sé si es el correcto, porque estamos debatiendo sobre el uso de los juegos de mesa en educación, ¿no? Sí. Bueno, estamos debatiendo. Hasta ahora no hemos debatido mucho. No, te estoy dando la información necesaria para que puedas... No, pero es que yo creo que partes de un principio que no es a lo mejor el que yo entiendo como tal, porque dices, sí, no, hablamos de juegos de mesa, pero realmente hablamos de jugar. Hombre, pues no lo veo así, porque es como si decimos, no, hacer deporte es bueno, pues juguemos al rugby en las escuelas. Bueno, pues habrá que ver si el deporte del rugby es bueno. En este caso, está claro que jugar en un entorno educativo y en un entorno educativo pues de los más jóvenes, pues sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos educar mediante el juego y el juego colaborativo, cooperativo y todo eso desde edades infantil hasta, por supuesto, formación profesional, bachillerato, universidad. El juego siempre motiva mucho más que una lección magistral de un profesor coñazo soltando el rollo teórico. Pero yo creo que eso es... ahí no hay debate posible. Pero claro, la cuestión es, ¿realmente llevar un juego, en este caso de mesa, al aula me aporta algo más o incluso me resta en otros aspectos? Quiero decir, yo para mí no conozco, quizás por mi desconocimiento, pero no conozco un juego de mesa que se adapte a unas circunstancias del aula que me ayude a explotar algunas de las competencias o a trabajar algunas de las competencias más concretas que no me ayude cualquier otro juego que no tenga que ser de mesa. A eso yo, vamos, en mi debate, en mi cabeza, si quieres que te lleve la contraria, te la puedo llevar por ahí, porque en otro aspecto yo creo que partimos de que todas las características que estás leyendo son del juego en general, y obviamente ese juego, la motivación, la capacidad de, si es un juego en grupo, la capacidad de ayudarse entre ellos, pero también en un juego de mesa yo creo que incitas mucho más la competitividad, el querer ganar,
el egoísmo en algunos aspectos, y en ese sentido pues también habría que tener, dependiendo del juego de mesa, habría que ser bastante cuidadoso, ¿no? Y entonces por eso ahí va mi planteamiento. Me alegra que me hagas esa pregunta. La verdad es que al final sí. Lo que hemos hecho con este nuevo Tiza en los zapatos es decir, si nos pasamos discutiendo sobre temas educativos tantas horas, ¿por qué no lo grabamos y dejamos de secciones ni de nada y grabamos nuestras movidas y ya está? Exacto, ¿no? Y además que yo tiro hacia un lado y tú haces muy bien tirándome hacia el otro. Pero decía que me alegra que me hagas esa pregunta un poco en broma, pero es verdad, porque me gusta que hayáis llegado a ese pensamiento, porque bueno, básicamente todo lo que he estado leyendo, como decía, basado en un artículo que nos explicaba cómo las competencias clave o competencias básicas podían aplicarse al juego de mesa. Pero tienes toda la razón. Todo esto que os he contado se puede coger y decir, el deporte es bueno para la educación. Y tal cual os he leído yo estos aspectos, se pueden aplicar perfectamente al deporte. Pero ahora viene la parte que muy bien has introducido, y además sin saberlo, que es, oye, sí, el deporte es bueno, pero ¿hasta qué punto el boxeo me puede servir a mí en el aula para desarrollar una competencia clave en concreto, o 2 o 3? Porque volvamos otra vez a este tema. Aunque hay juegos de mesa concretos que te pueden ayudar, o incluso crearlos tú mismo, ¿no? Luego te explicaré un poquito mi experiencia propia. Luego hay unos juegos de mesa concretos que te voy a contar ahora, que eso es lo que a lo mejor estás esperando, yes, que te pueden decir o te pueden orientar hacia qué tienes que trabajar. Por ejemplo, yo te voy a decir, porque tengo aquí otro artículo que podemos encontrar que nos hablaba pues sobre, es un artículo de Víctor Barranco García, que se llama El juego de mesa como recurso educativo. Es bueno, no lo hemos dicho, error mío, perdonadme, no lo hemos dicho al principio, porque íbamos un poco ya con piñón fijo, y es que hemos creado en Flipboard una revista donde vamos colgando los artículos que nos van a servir para desarrollar estos temas en Tiza en los zapatos. ¿Por qué os lo contamos? Porque, hombre, si os metéis antes también os vais a hacer un poco spoiler, pero si queréis consultar todo esto que os estamos contando, los podéis ver allí, ¿vale? Podéis buscarnos como Tiza en los zapatos en Flipboard. Si no lo tienes se puede leer sin registrar, te lo descargas al móvil, y si no, oye, que no pasa nada, que para eso os lo estamos explicando aquí, pero que sepáis que lo tenemos allí. Pues bueno, a lo que iba. Tenemos varios juegos de mesa que nos explica, como decía en este caso Víctor Barranco García, nos explicaba que teníamos juegos que se utilizan para desarrollar habilidades psicomotrices en guarderías, como Hello Sunshine, Roll and Play, Bugsby, y algunos otros más, Battleship, que desde luego yo, que no trato con tan pequeños, no los conozco, y supongo que Carlos, bueno, a lo mejor dentro de poquito los va conociendo más, pero de momento supongo que no conoces ninguno, ¿verdad? No, por temas personales quizás dentro de poco, pero por profesionales no. Pero si te hablo del Munchkin, esto a lo mejor te suena un poquito más, ¿no? No, ya te digo... Que eso lo has jugado conmigo. Hundir la flota, pero poco más. El hundir la flota también está muy bien. Pues fíjate, nos nombra juegos de oposición como Munchkin, Aventureros al Tren o Carcassonne, que Carcassonne además es un juego que me ha recomendado mucha gente, yo no le he echado un vistazo, y nos dice que trabaja conceptos como la capacidad de superación individual, la mentalidad crítica frente a decisiones propias y de los demás, y en la mayoría de los casos la capacidad de negociación. ¿Vale? Yo en mi caso conozco el Munchkin, es un juego muy sencillito, donde cada uno pues es un juego de cartas, lleva un personajillo y pues se va equipando con cartas más armas, más habilidades. Es un juego que viene en tono de humor. Realmente el desarrollo del juego es conseguir aliarte con el compañero, haciéndole cambios de cosa o prometiéndole a lo mejor un masaje en los hombros a cambio de que él te ayude para conseguir más premios o subir de nivel. Claro, como digo, aquí a nosotros que somos ya adultos nos parece gracioso y curioso, pero un niño pequeño de 5 años, esas habilidades no las tiene desarrolladas. Para un niño pequeñito a lo mejor soy yo, y bueno, y hay que compartir porque todo el mundo me ha dicho que es compartir. Pero cuando son tan pequeños, estas habilidades las saben porque se las han dicho. Muchas veces no las han puesto en práctica. Pues juegos como estos que os he nombrado, las pueden poner en práctica. Hay otros juegos, por ejemplo, como Pandemia, Desierto Prohibido, o La Fuga de Cold Death, que como digo, eso sí que no los conozco, pero me interesaré por ellos, y permiten al educador trabajar en aspectos comunicativos y de trabajo en grupo. Luego también fomenta lo que es la capacidad de liderazgo y el diálogo como fuente de resolución de conflictos. Claro, si luego quieres desarrollar y dices, bueno, eso está muy bien, porque yo estoy desarrollando aquí habilidades
digamos, sociales, por ejemplo, o trabajando la inteligencia emocional. Pero oye, mira, yo es que quiero trabajar un conocimiento en concreto, que a lo mejor lo quiero introducir en el aula de manera específica, no para tratar algunos temas más transversales. Pues oye, tenemos el Trivial Pursuit de toda la vida, que ese sí que lo conoces, ¿verdad, Carlos? Sí. De hecho, un compañero mío informático ha desarrollado alguna página parecida, tipo trivinet.com. Aprovecho para meter la cuña. Claro, pues el Trivial Pursuit es un perfecto juego de mesa que se puede introducir en el aula para conocimientos, ¿vale? Lógicamente tendrías que mirar qué trivial elegir, ¿no? Que no es lo mismo meterle a chavalines de primero de primaria el Trivial Pursuit avanzado súper molón, ¿no? Sí, está el típico de preguntados que ha tenido ahora tanto éxito y que un poco puede ser la idea, ¿no? De tener varias categorías, pero un poco actualizadas a los niveles de los chavales y demás. Fíjate, hay unos juegos de mesa que se llaman Senderos de Gloria, o 2 de Mayo, o Crononautas, perdón. ¿Tú qué crees que puedes tratar con estos títulos? ¿A ti qué te suena esto? No sabría muy bien. Bueno, un poquito para tratar la historia, ¿no? Hablamos de algo que se llama Crononautas. Crononautas. Que palabreja, ¿eh? Bueno, para tratar la historia puede estar bien, sí. Claro, o sea, en lugar de simplemente contar, que luego, como decías, todo esto que os estoy contando se puede extrapolar a otros recursos, pero en lugar de contar la historia sin más, qué mejor manera que utilizar un juego de mesa en el cual metamos a los alumnos en la historia, que ellos vivan de alguna manera la historia. Esto también ha sido utilizado por un montón de profesores con los juegos de rol, ¿no? El ambientar juegos de rol en épocas históricas. ¿Y no crees que motiva más a los chavales una representación de algún pasaje histórico? Sobre todo, es que lo que yo no veo muy consecuente es el juego de mesa. En principio, o por lo menos la mayoría de los que yo conozco, se juega sentado con unas fichas, un tablero y demás. Y a lo mejor y está orientado a edades pues bastante tempranas, ¿no? De infantil o primaria, donde los chavales precisamente lo que adolecen es de tener la capacidad de moverse. Entonces, a veces dices, pues para trabajar la historia, pues casi prefiero que hagan una representación más teatral de un pasaje histórico o demás, que tenerlos ahí sentados leyendo unas tarjetitas y respondiendo unas preguntas, ¿no? Yo lo veo orientado para un tema educativo muy inicial y luego el modelo de juego es como más adulto, es más sentado, organizados, negociando. Pues yo veo al segundo cero dándose capones uno al otro porque no le quiere dejar, no sé, el cemento para construir su muralla de no sé qué. Mira, te he de contar que realmente estos artículos estaban orientados a alumnos de secundaria, realmente. Estamos hablando de que, lógicamente, si tú coges un juego de mesa que crees que es demasiado adulto, habría que hacer algún tipo de adaptación para poder jugar con los niños más pequeños. Pero realmente si vas a jugar a un trivial a lo mejor no, pero si vas a jugar a un, como decíamos, a un Catán, que nombrábamos antes, que requiere unas habilidades de negociación bastante, pues ya maduradas, eso estaría muy bien para alumnos de bachillerato, para alumnos de secundaria. Para unos niños de infantil imposible, desde luego. Te hablo de manera general. No me estoy centrando en que los más pequeños. No, estoy hablando de manera general. Cada juego, desde luego, tiene unas edades. Entonces yo te saco otro tema. ¿Y tú crees que en bachillerato, donde casi no se llega ni a cumplir el temario, tienen en principio, una reválida como es la selectividad y necesitan cubrir tantas áreas? ¿Da tiempo a meterse un par de semanas a jugar? Pues si no recuerdo mal, este último año hubo un profesor, y lo que pasa es que me estoy tirando demasiado a la piscina porque yo creo recordar que era de bachillerato, a lo mejor me estoy confundiendo y era de secundaria. Pues creó un juego de rol basado en la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo para que sus alumnos aprendieran unos pasajes concretos de historia. Lo puso en práctica y le ha salido muy bien el invento. Como digo, depende de cómo lo uses, al fin y al cabo, ¿no? Si tú coges el juego de mesa, sin más, se lo das a los alumnos y le dices, tomad, jugad y desarrollad vosotros mismos vuestras habilidades. Parece Jesucristo. Pero tomad y jugad todos con él. Hombre, yo lo veo más como que coges ese juego, lo introduces dentro de algo que tú ya estás tratando y de una manera muy concreta o en una sesión muy concreta, a lo mejor estás tratando ese pasaje de historia o vas a tratar las matemáticas o dices, oye, mira,
ahora que hablo de matemáticas y siendo que a mí me gusta mucho esto de enseñar matemáticas, tengo que tratar las figuras geométricas, los cuerpos geométricos. Pues no me digas que en las sesiones que normalmente eran las últimas de los cuerpos geométricos, siempre el profe, si era enrollado, si era uno de estos pasotas, nos solían traer o las figuritas de plástico o nos hacían hacerlos recortables. Por ejemplo, es una manera, ¿no?, de poder utilizar un recurso que querían, hombre, o el Tangram, ese juego donde son varias piezas en las cuales hay que encajarlas para crear figuras. No solo te sirve para aprender geometría, sino para desarrollar unas habilidades. Ese es un juego además que puedes utilizar con los más pequeños y los más mayores. Al fin y al cabo no quiere decir que tú utilices constantemente un juego de mesa en tu aula, sino que lo tienes ahí como esa herramienta o ese recurso que en un momento concreto y con la excusa que tú elijas puedes introducirlo para desarrollar algo. Normalmente todas estas habilidades que digo yo se desarrollan un poco, pues eso, de manera transversal. Voy a tratar los números primos y de paso voy a desarrollar las habilidades de competitividad o emprendimiento, ¿vale? Y te dices, oye, pues mira, hay un juego de mesa que trabaja con esto. O por ejemplo, yo quiero tratar en lengua el crear historias o la narración, pues puedo irme a juegos de mesa como uno que es muy famoso, que se llama Dixit, o el Érase una vez, o Story Cups, que realmente son juegos que son de crear historietas. A ver, los hemos hecho antes de toda la vida, ¿no? Lo de, venga, empieza a inventarte tú una historia. Venga, fulanito, ahora continúala tú. Es una manera de fomentar la creatividad, pero también ayudarles a usar un lenguaje, en este caso oral, o si es escrito. Esto que, venga, mañana me vais a hacer todos una redacción. Hombre, pues hay otras alternativas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, Jaime. ¿Esto es un juego de mesa o es una técnica, una metodología como otro cualquiera que se lleva al aula mediante un trabajo, pues, prácticamente personal, ¿no? Porque al final yo creo que no deja de ser algo que ya se está haciendo sin necesidad de un tablero y unas reglas tan estipuladas como un juego de mesa. Y es que yo creo que muchas veces se intenta vender como la panacea de introduce juegos de mesa en el aula simplemente y vas a como ser que un profesor crack. No, pero como que está ahí, que hay algo que ahora lleva una temporada creciendo, que puede ser utilizado igual que hay otros recursos, pero que puede ofrecer una alternativa a algo que es muy similar y que puede ser que se esté trabajando ya en el aula, pero más atractiva. No estoy diciendo en este caso que... te voy a poner un ejemplo. Oye, que vamos a... podría haber hecho, como he dicho, todo esto mismo con el deporte, ¿no? Mira el deporte, qué bueno que es, etcétera, etcétera. Y centrarme a lo mejor en un deporte en concreto. Y decir, oye, mira, que es que saltamos a la comba... y yo lo utilizo, soy profesor de educación física y utilizo el saltar a la comba para desarrollar, pues bueno, la coordinación, los reflejos, vale, perfecto. Y alguien te dice, oye, pues mira, esto de saltar a la comba está muy bien, pero ¿qué tal si le metemos un par de factores más? Sigue siendo saltar a la comba, pero le metemos unas reglas más divertidas, o le metemos una ambientación y yo que sé, que tengan que ir disfrazados de payasos. Al fin y al cabo es lo mismo, estás utilizando el mismo recurso, o un recurso muy similar. Pero en este caso es darle una pequeña vuelta. No estoy diciendo que tengamos unos recursos nuevos que aporten a lo mejor algo muy original o que vayan a tratar algo que no traten otros recursos. No, al revés. Estoy diciendo que acá hay unos recursos que sirven para tratar algo que ya estamos tratando, pero que, oye, que a lo mejor pueden servirnos de alternativa para algunos que sí que estamos usando, que nos van muy bien, pero a lo mejor a los chavales les puede hacer un poquito más de gracia. O nos pueden suponer una ruptura en la dinámica de clase. Que al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Hace décadas que se está trabajando el juego como recurso. Para no tener que estar continuamente dando clases magistrales, cogemos y vamos a inventarnos ahora un juego. Y te voy a explicar ahora mi anécdota. Yo algo que utilizo mucho en clase, cuando quiero en algún momento romper una dinámica, porque veo que un tema es muy aburrido o lo que sea, tengo un recurso, un juego que es muy, muy fácil de hacer en clase, que es el tabú. Fijaos qué tontería. Yo lo utilizo mucho sobre todo en lengua, ¿no? Para trabajar un poco el vocabulario. Una manera de que los alumnos vayan buscando un vocabulario que hayan podido trabajar o no, pero que... Porque a mí, ya os voy a contar, como decía, a mí me joroba mucho cuando los alumnos utilizan palabras comodín continuamente como cosa, taca, pa' allá, pa' aquí, y bueno, digo, chico, que hay más palabras, ¿no? Para poderte expresar. Pues yo utilizo mucho el tabú. Como decía, además es muy fácil de preparar, solo tienes que hacer unas tarjetitas. Al fin y al cabo el tabú es un juego de mesa.
El tabú no es un recurso que se preparara para las clases, y está ahí. ¿Y yo qué puedo hacer? Me lo puedo preparar yo, o puedo coger simplemente el juego del tabú y llevármelo allí. ¿Qué ocurre? Que claro, me pueden decir, oye, mira, es que si tú llevas el tabú tal cual, las palabras que vas a utilizar son un poco aleatorias. Vale, pues yo voy a introducir mi control. Mi control va a ser el que las tarjetas las voy a hacer yo, pero tanto el tablero como todo lo que es la parafernalia, la ambientación, la voy a utilizar del juego de mesa. Al fin y al cabo estoy utilizando un mismo recurso que estaba utilizando hasta hace 2 días, si no muy similar. Pero oye, cuando llegan allí y ven que es un juego de mesa, oye, que es otra cosa, vamos a jugar, ¿no? Ya no están dando clase, que estamos jugando. Y como que les cambia el chip. Lo de que están aprendiendo sin darse cuenta, que eso siempre funciona muy bien. Por eso digo que no es realmente que oh Dios mío, acaba de aparecer un recurso nuevo, que no, esto ha estado siempre ahí. Pero hay una serie de juegos de mesa que a lo mejor a nadie conoce, no, he escogido mal mis palabras, sino que hay muchos maestros que no conocen o que nunca se han decidido meter, que quizás les puedan servir como recurso educativo. ¿Ya te convenzo un poco más, Carlos? Sí, venga, vamos a decir que me pillas flojete y que me medio convences. Vale, estoy de acuerdo. Ahora yo soy uno de esos profes que no conocen muchos juegos de mesa y que decido, pues, que quizás querría incorporarlos, ¿no? A mi metodología, independientemente de la asignatura que dé y de que se pueda ajustar más o menos. ¿Cómo pongo en práctica o cómo incorporo ese tipo de juego a mi día a día en las clases? Quiero decir, ¿hay algún sitio donde uno pueda buscar? ¿Tiene que ser un friki? Hombre, la verdad es que lo mejor es dejarse asesorar por un friki. Jaime, ¿qué tal estás? Eso sería lo mejor. No, pero la verdad es que hay muchos artículos y se habla mucho del tema, porque cuando suele ocurrir una cosa de estas que son los juegos de mesa o el cine, donde encuentras unos grupos que son muy, muy, muy aficionados, y más cuando son minoritarios, ¿no? Que intentan defender su territorio a capa y espada. Suelen crear mucho material hablando sobre mira las ventajas y todos los bienes que te puede aportar esto que me mola a mí. En este caso con los juegos de mesa hay muchísimos artículos, incluso hay un libro que se puede adquirir gratuitamente, aunque luego te dicen punto el precio. Realmente ahora mismo me vas a disculpar porque no lo quería traer por no alargar más el tema y ahora mismo no me acuerdo, pero encontré efectivamente un libro en una editorial de rol que bueno, es más bien vamos a decir un panfletillo, donde explica un poco el tema de los juegos de mesa. Como digo, no es nuevo, hay muchísimo material que nos puede ayudar, pero claro, nos va a explicar qué buenos son los juegos de mesa. Si nosotros queremos decir, como tú me comentabas ahora, oye, ¿qué juego de mesa puedo utilizar yo para...? Pues bueno, lo único que podemos hacer desde una total ignorancia es mirar los catálogos de juegos de compañías como Edge, que bueno, te salen lo que son cada uno de los juegos y una pequeña descripción de qué va con lo que tienen, si tiene un tablero, si no tiene tablero, y de esta manera nosotros también podemos hacernos una idea de para qué y cómo lo podemos usar. O simplemente uno se va a una de estas tiendas, que no tiene que ser una tienda friki, nos vamos a unos grandes almacenes, porque estos juegos pueden encontrarse en los grandes almacenes de toda la vida. Tenemos los Corte Ingleses, las FNACs y todas estas cosas. Tú te vas allí, tienen, para dar y tomar, y es perder un rato, ¿no? Leyendo la parte de atrás del juego a ver de qué va este. Como decía, tenemos desde los más chiquitines, que muchos de ellos van de contar historias, otros pues de utilizar juegos matemáticos, o bueno, los más atrevidos, porque lo que son los maestros siempre hemos sido un poco más afines a crearnos nuestros propios recursos, ¿no? Podemos buscar un juego y decir, oye, mira, este me ha gustado, pero lo voy a crear yo, voy a adaptarlo y basándome en este juego voy a hacer yo el mío propio. Y hacer que los chavales creen su juego, ¿no? De alguna manera, no solo tú crear el tuyo, sino también tener la posibilidad de en edades un poquillo más avanzadas, o no tanto quizás, el poder implementar el juego desde el otro punto de vista, ¿no? Sí, se puede dar unas guías básicas de qué es lo que se quiere conseguir, e incluso con un trabajo en grupo, varios grupos, el que cada grupo haga su propio juego. Ahí aprenderán pues a crear unas normas, a hacer diseño. Claro, luego uno puede decir, hombre, ¿y esto en matemáticas? Hombre, pues a lo mejor esto en matemáticas te va mejor en lengua, ¿no? Para desarrollar algunas habilidades, o yo qué sé, es que, como decía, depende de cada persona el cómo lo quiere utilizar para según qué situaciones. Voy a poner otro ejemplo, claro, eso estoy hablando de los juegos de mesa frikis, pero tenemos el Scattergories.
Scattergories, que los niños además han jugado, lo han llamado de mil formas, pero Scattergories, donde es un juego que tienes que buscar, no sé si has jugado, Carlos, o si los oyentes lo conocen. Sí. Que es el de que tienes una tabla con varias definiciones, por ejemplo, animal, comida, una marca, un medio de transporte, y con un dado se tira, y un dado que tiene todas las letras del abecedario, y con la letra que ha salido hay que escribir todas estas cosas que empiecen por esa letra y en un tiempo limitado, y luego a ver quién hace más. Hombre, no me digas que eso ya te suena un poco más, ¿no? El poderlo utilizar dentro del aula. O el cifras y letras tan famoso aquel, ¿no? O el pasapalabra. Todos estos, al fin y al cabo, que están en juegos de mesa, los conocemos, como el Trivial, porque son los más famosetes, pero lo que quería de alguna manera explicar o reivindicar es que hay otros juegos de mesa más allá. Está los suburbios, ¿no? de los juegos de mesa. Ahí hay un montón de recursos que se pueden utilizar. Pero al fin y al cabo... Ahí estamos, sí. Sí. Aunque iba un poco orientado por ahí, sí que es verdad que no... que en general el juego de mesa se puede introducir como un recurso educativo, se puede utilizar para un montón de cosas, que hay mucha gente que lo está utilizando, pero que hay un paso más allá. Hay algunos juegos de mesa que trabajan cosas que otros no tanto. Yo te voy a poner el ejemplo del Catán, que ya hemos nombrado. El Catán con niños pequeños, como decía, es bastante difícil, pero para demostrar a alumnos ya más mayores cómo puede funcionar un país, que a lo mejor es una tontería, porque a veces no... Claro, esto, cuando son muy jóvenes y no entienden las cosas, es el cuñadismo puro. ¡Bah, pues esto yo lo arreglaría! Pues cogiendo al presidente del gobierno y lo meto aquí y tal. Pues con un Catán pueden ver lo difícil que es poder prosperar independientemente, y la necesidad que tienes de negociar con el de al lado. Oye, y que tienes que a lo mejor aceptar unas condiciones que no te gustan mucho para poder prosperar. Uy, madre mía lo que estoy diciendo, pero bueno. Tú solo te metes en los jardines, ¿eh? Sí, no, pero para que veáis un poco, al fin y al cabo, independientemente del mensaje político que no quería dar ninguno, sino simplemente ven un poco cómo funcionan las cosas en la sociedad, ¿no? Ven la cruda realidad, al fin y al cabo, ¿no? De cómo funciona la vida. Hay otros juegos incluso muy divertidos que son de política, al fin y al cabo, siempre en tono de humor, pero eres un político, no recuerdo ahora el nombre, pero hay uno que es que eres un político y tienes que ganar unas elecciones. Entonces tú... Vamos, mejor que mejor para poder utilizarlo en ciencias sociales, ¿no? O conocimiento del medio, depende de si estás con la nueva ley o la vieja, ¿no? Pero por eso, utilizar, que no haya ese miedo o ese prejuicio a este tipo de juegos de mesa que se piensa que simplemente son para jugar 4 frikis con gafas y granos en su casa mientras están viendo, yo qué sé, Big Bang Theory. Vaya barbaridad acabo de decir, ¿no? Más friki todavía. Más friki. Bueno, cuéntame, ¿alguna más de las miles de dudas que decías que me ibas a preguntar? O millones. Yo sigo viendo pues algún problemilla en cuanto al punto de entrada, ¿no? Porque el tener que conocer tanta variedad de juegos para saber si alguno se adapta o no puede ser un problemilla, pero sobre todo también el aspecto, pues yo me imagino con mis 30 o 30 y tantos alumnos en clase, y tener que organizar eso a modo de juego quizás es una excusa de mal pagador, digamos, por mi parte, pero lo veo complicado. Bueno, no te digo yo que no. Podemos aceptar barco. Entonces, supuestamente yo cojo un juego de mesa, lo meto en clase y ya sería un profesor innovador, ¿o no? A día de hoy, tal como están las modas, no, porque lo que hoy está en boga son las TIC, y ya lo sabes, ¿no? Si no tiene cables ni pantalla, realmente... Es que esto tiene que ver con el tema que te voy a proponer para el siguiente episodio. Que ahí es donde tú entrarás, ¿no? Tú tirarás más por las TIC, por eso yo creo que estás ahí enfurruñado, porque esto es muy analógico para ti. No. De hecho te voy a sorprender en el siguiente capítulo, porque estoy hasta las narices de que se relacione la innovación con la tecnología única y exclusivamente. Y entonces la gente se olvida un poco de lo demás. Pero hasta ahí puedo leer. Bueno, esto que yo te he traído no era tanto como innovación, sino como alternativas
sobre algo que ya existe, pero me alegra que me digas que para el próximo tendremos algo de innovación. Porque ya acercándonos al final del programa, ya os vamos a adelantar que, como veis, estos pequeños programas, y digo pequeños porque no nos vamos a extender mucho como antes en lo que son las duraciones, cada uno pues tirará un poco a su parte. En este caso os he querido traer yo esto de los juegos de mesa, y en la próxima pues Carlos ya nos ha aventurado un poco de que pues no va a ir tanto hacia las nuevas tecnologías, pero bueno, no nos hagas mucho spoiler, que en el próximo ya... ¿O nos puedes adelantar algo o no? Sí, bueno, lo que he dicho más o menos, ¿no? Es la pregunta que yo plantearía sería un centro innovador o un profesor innovador tiene que estar ligado 100% a las nuevas tecnologías, es decir, ¿hay forma de innovar sin comprar cacharros? Mira, yo creo que esa es una pregunta perfecta para cerrar ya el programa de hoy, si a no ser que tengas algo más que añadir. No, disfrutar de la vuelta a los micros y nada, agradecerte tu predisposición como siempre para estar ahí al pie del cañón. Y yo la tuya, que desde luego nos ha costado un poquito ponernos de acuerdo, pero esperamos que os guste este nuevo formato de Tiza en los Zapatos. Me vais a disculpar que en esta primera retomada del podcast haya soltado este rollo, pero bueno, para una vez que me lo preparo bien, al menos ha merecido la pena. Y con esa pregunta que nos planteaba Carlos ya nos despedimos. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo. Un abrazo, y yo me despido de vosotros, Jaime, y esperamos veros dentro de un poquito con una nueva entrega de Tiza en los Zapatos.